Laura Imelda Pérez, del Grupo Parlamentario de Morena, y a quien le voy a ceder el uso de la palabra. Adelante, diputada. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos, además de los dos abogados que nos acompañan, la diputada Katia por el Estado de Jalisco y su servidora Laura Imelda Pérez Segura, también por el Estado de Jalisco, del Grupo Parlamentario de Morena, mi compañero Marcos y Manuel Huerta. Gracias por acompañarme. Bien, los temas que voy a presentar el día de hoy son dos. El primero de ellos tiene que ver con la plataforma conocida como Pegasus. Hemos presentado un punto de acuerdo con el objetivo de la creación de una comisión especial para el caso de espionaje mediante el malware Pegasus. Pegasus es una herramienta de acceso remoto, RAT por sus siglas en inglés, con capacidades de software espía para dispositivos Android y iOS, y es capaz de extraer datos de aplicaciones de mensajería digital como WhatsApp, Facebook y Viber, así como de correo electrónico y navegadores. Este malware espía puede vigilar a distancia a las víctimas a través de micrófono y la cámara del celular infectado, así como realizar capturas de pantalla y registrar las entradas del usuario. El 18 de julio del 2021, Amnistía Internacional y la plataforma Forbidden, en colaboración con medios de varios países, revelaron que clientes de este software desarrollado y para la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo lo usaron en realidad para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos. La lista de números que se filtró contiene más de 50,000 números de todo el mundo. NSO Group, empresa israelí y creadora de Pegasus, ha asegurado que solo vende el software a autoridades de países que tienen el fin de perseguir a criminales y terroristas. No obstante, en el caso de México se utilizó para fines políticos. Ante esta situación, la Organización de Amnistía Internacional ha señalado que Pegasus ha sido utilizado para facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo. México figura entre los primeros lugares con más de 15,000 números de teléfono como potenciales objetivos de Pegasus. Los números mexicanos incluyen a familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, al director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, Abel Barrera, y más de 25 periodistas, entre los cuales se incluye al periodista de Guerrero, Cecilio Pineda Brito, quien unas semanas antes de su asesinato en 2017 fue seleccionado como posible objetivo de vigilancia por un cliente mexicano de la empresa de software espía NSO Group. Las revelaciones sobre el espionaje global también alcanzaron al círculo cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, entre los que destacan su familia, esposa, hijos y hermanos, su actual equipo de presidencia, Julio Scherer Ibarra, Jesús Ramírez, Gabriel García y Alfonso Romo, su gabinete, Rocío Nale, Delfina Gómez, Zoe Robledo, Manuel Barlet y Octavio Romero, y otros políticos como Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal y Berta Luján, entre otros. El primer caso de contratación de un malware en México, de acuerdo con la información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se dio durante el gobierno de Felipe Calderón y fue instrumentado por el entonces secretario de Seguridad, Gerardo García Luna, que contrató el software NiceTrack. Se confirmó que fue durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto que se contrató el software Pegasus para efecto de espionaje telefónico, cuyo costo fue por $32 millones. Además, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda informó que para toda su operación de 2012 a 2018, el gobierno destinó alrededor de 6,000 millones de pesos, aproximadamente $300 millones, en cuestión de actualizaciones, adquisición de software, compras a sobreprecio y una red de corrupción orquestada desde el gobierno federal. Este caso de espionaje a cientos de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, sindicalistas y ejecutivos en el país viola el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. El párrafo 12 del artículo 16 de nuestra Constitución Política establece que las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. Mientras que el párrafo 13 del mismo artículo manda que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración, condiciones que no se cumplió en el caso de Pegasus. Por su lado, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales considera el espionaje como un delito grave. Y a su vez, el artículo 177 del Código Penal Federal señala que a quien intervenga con comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente se le aplicarán sanciones de 6 a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa. La ONG Amnistía Internacional ha urgido al gobierno israelí a revocar las licencias de exportación que ha concedido a NSO Group debido a el riesgo que los softwares de espionaje presentan para los derechos humanos. En conclusión, es necesaria la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones de la FGR relativas a los casos de espionaje a través del software Pegasus durante la administración anterior, cuyo objetivo resulta violatorio y sancionado por nuestro marco jurídico. Es preciso que la sociedad mexicana conozca a fondo todo lo relacionado con el proceso de compra de software multicitado, el mantenimiento y también los fines que se dio a dicha información. Por ello es necesario que exista información objetiva y pueda ser dada a conocer a la opinión pública y sobre todo se sancione ejemplarmente a quienes hayan realizado esta adquisición, hasta quiénes y cómo se utilizó esta información y con qué fin. Como los resolutivos del punto de acuerdo al inicio citado, están pues la creación de esta comisión de investigación, comisión especial de investigación, para coadyuvar a dar seguimiento a las investigaciones de la FGR relativas a este tema, además que se contempla también la transición del cambio de legislatura con el objetivo de clarificar a la opinión pública y, por supuesto, sancionar a quien corresponda por esta grave violación de derechos humanos, como se ha explicado ya. Si nos permite, diputada, les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal, diputados? Muy buenas tardes. Bueno, por lo que entiendo, este software sirve para espiar al crimen organizado. Y parece ser que a ellos no se les espía, porque no tenemos a las cabezas que de repente surgen uno por Tabasco, otro por Sinaloa, y nadie sabe quiénes son, teniendo esa inteligencia. Entonces yo les preguntaría, quien desvió la función de este software ya tiene de por sí una especie de sanción o de castigo, porque si se compró para espiar al crimen organizado y sale que resulta que estaban espiando a periodistas y a López Obrador y a quien se les ocurría, si quien dio ese cambio ya tendría una sanción, y si no sería necesario más bien en una ley regularizar ese software para saber quién lo puede nada más controlar y quién lo puede manejar. Porque si lo compra cualquier compañía y vende ese software, pues cualquiera puede espiar a quien se le dé su regalada gana. Y entonces también se habla, hace unos días que ya estaban citando a comparecer a Enrique Peña Nieto y la Fiscalía dice que no lo puede citar. ¿Quién lo protege a Peña Nieto si es que él fue el que cambió este software? Gracias. Gracias. Efectivamente hay una investigación en curso, por eso es que nosotros como representantes populares demandamos también coadyuvar en esta investigación. Efectivamente hay
una necesidad de regular con mayor precisión. Sin embargo, la violación que se hace ya en estos momentos por la intromisión en la vida privada de personas que no está sustentado, no está motivado y fundado, como lo dice bien los párrafos que acabo de leer, es ya una violación de derechos humanos grave y por supuesto que se tendrán que fincar responsabilidades. Sin embargo, en este momento lo que hay no da para una citación, pero a eso queremos llegar, a que se cite, a declarar y en su caso se sancione a personas que hayan participado de este desvío del uso original que tiene este software, que haya por supuesto mayor regulación para quién puede o no desviar la utilización de este software y sea quien sea que pague las consecuencias. Pero nada más una presión, pero entonces el software no debe de desaparecer, se debe de mantener para supuestamente localizar al crimen organizado, que ya quisiéramos que nos den resultados. Es correcto, debería de potenciarse su utilización con el recurso que se está invirtiendo para perseguir personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, debería de utilizarse para la delincuencia organizada, como bien lo precisas. Sobre este tema ya no hay más preguntas. Muchas gracias. No sé si quieren agregar algo. ¿No? Bien, el segundo tema al que les agradezco que hayan atendido la invitación que les hacemos es acerca de el programa de verificación obligatoria llamada verificación responsable que se va a implementar en el estado de Jalisco a partir del 1 de agosto. Lamentablemente, cada vez tenemos más evidencias de que tenemos un gobernador que desprecia la Constitución. Exigir a las y los mexicanos residentes de los demás estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México un documento denominado pase de estancia temporal cada vez que en su vehículo automotor registrado en otra entidad quiera transitar por el territorio de Jalisco como turistas, como estudiantes, como hombres o mujeres de negocios, trabajadores, comerciantes o por cualquier otra razón, incluidas las razones médicas, es un magno atropello a lo que establece la Constitución General de la República. Enrique Alfaro pareciera que sueña con su propia república. El sábado 10 de julio del 2021 se publicó en el Periódico Oficial de Jalisco el acuerdo del gobierno estatal por el que a partir del 1 de agosto de este año se exigirá a las y los mexicanos que residan en cualquier otra entidad de la patria cuyo autotransporte esté registrado en su localidad, tramiten y obtengan de la autoridad jalisciense un documento denominado pase de estancia temporal. Si desean, si necesitan o están obligados a entrar a transitar por el territorio jalisciense. Todos ellos deberán tramitarlo y obtenerlo, y para tramitarlo y obtenerlo, todos ellos tendrán que contar con un correo electrónico, su tarjeta de circulación, por supuesto, y deberán saber que el pase solo es temporal, que se puede obtener una vez por semestre por un periodo máximo acumulado de 20 días naturales, y que para hacerlo estarán obligados a hacer el trámite que se indica. También deben saber que una vez obtenido el pase temporal, si su estancia en el territorio de Jalisco excede los 20 días naturales en un periodo único o en 2 o más periodos intermitentes, en un lapso de tiempo de 6 meses, el pase será inválido y el vehículo de que se trate deberá obligatoriamente verificarse en el estado de Jalisco. Y a saber que si su vehículo automotor y lugar de residencia están en Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, etcétera, limitando con el territorio del estado de Jalisco y por sus actividades agrícolas, ganaderas, comerciantes, turísticas, sociales o de negocios, debe ingresar a Jalisco todos los días de entrada por salida o 1 o 2 veces por semana de ida y vuelta, el mismo día o en el mismo mes. Se extenderá, por supuesto, más de los 20 días de vigencia del pase temporal. Y si esa persona radica, por ejemplo, en Colima, cerca de Cihuatlán, Jalisco, o en Cuauhtémoc, cerca de Tonila, Jalisco, o en Nayarit, cerca de Puerto Vallarta, tendrá que llevar su vehículo automotor hasta la zona metropolitana de Guadalajara a verificarlo, so pena de ser sancionado.
un trayecto que puede oscilar entre las 3, 4, hasta 5 y 6 horas solo para llegar a Guadalajara. Lo anterior evidencia que el programa de verificación vehicular obligatoria del Estado de Jalisco, denominado verificación responsable, fue mal diseñado y torpemente planeado. Olvida el señor gobernador la cultura de corrupción que impera en muchos de los agentes viales del país y de Jalisco, que solo requieren una norma para que un ciudadano no sepa o ignore que debe cumplir para extorsionar. Es evidente que no se fomenta tampoco el turismo con esta medida del gobernador. En el artículo 133 de la Constitución Federal establece que dicha Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma serán la ley suprema de toda la Unión, por lo que los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Parece que Jalisco no necesita ni el turismo ni a las personas de otros estados, al menos así lo dice con sus actos de gobierno. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que obligan a México son coincidentes con lo que establece el artículo 11 de la misma Constitución Federal, cuando dispone que toda persona tiene derecho para entrar a la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, y el ejercicio de este derecho de transitar solamente estará limitado por las facultades de la autoridad judicial en temas de responsabilidad criminal o civil y las facultades de la autoridad administrativa en asuntos sobre emigración, inmigración, salubridad general de la República o sobre extranjeros perniciosos. Entonces, si no se está en el supuesto de responsabilidad criminal o civil o en asuntos sobre inmigración o los antes dichos, no se puede ni debe restringir ni limitar el derecho humano de transitar de una entidad a otra en la República, ni se puede ni debe de exigir carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante para dicha finalidad, como es el caso del pase de estancia temporal, que ahora por virtud del citado acuerdo se exige en Jalisco. Los alcances extraterritoriales del acuerdo por el que se emite el programa de verificación vehicular obligatoria en Jalisco es una medida irresponsable que viola el derecho fundamental de libre tránsito y pone a Jalisco en una situación vulnerable cuyos efectos económicos y sociales negativos se verán en el corto y mediano plazo. En Jalisco, desde el 2018, nos encontramos con un gobierno estatal incapaz de gestionar por el bien común. Las y los jaliscienses nos encontramos con un gobierno sometido al autoritarismo de un hombre dependiente de la violencia para asegurar la paz y el bienestar en Jalisco. Es por ello que promovemos este amparo colectivo indirecto en contra de tal determinación, que consideramos violatoria de derechos humanos a libre tránsito que establece nuestra Carta Magna en su artículo 11. Dicho amparo, cuyo formato será gratuito y lo pondremos a disposición de todos los ciudadanos que deseen ampararse. Aquí está el ejemplo de los pasos a seguir. Sobre los requisitos que se requerirán para promover dicho amparo, es necesario contar con una copia certificada de la tarjeta de circulación, gracias, copia simple de la credencial del INE, nombre y firma del interesado y una copia impresa del acuerdo por el que se emite el programa de verificación vehicular. Vamos a presentar también en las redes sociales, en nuestra página, esta infografía que explica los pasos a seguir. Es importante tener en cuenta que es para personas cuyas placas pertenecen a otro estado diferente a Jalisco, que tienen necesidad de transitar en Jalisco y que pueden tramitarlo teniendo su copia certificada de tarjeta de circulación, que no requieren ir a ningún sitio, sino solamente entrar en el sitio y descargar el documento, llenar los espacios que ahí corresponden para las particularidades de la persona y presentarlo para poder ampararse de esta medida, insistimos, violatoria de derechos humanos.
Buenas tardes. Las circunstancias de nuestro estado han resultado alarmantes, tanto para los expertos como para la ciudadanía en general. Hemos sido testigos del declive y la poca objetividad con la que se nos ha intentado gobernar. Es inaudito que conforme avanza esta administración se establezcan estatutos cada vez más descabellados a partir de las medidas establecidas por el gobernador Enrique Alfaro, que pretende salvaguardar al Estado sobreponiéndose a los derechos de cada ciudadano, como la seguridad, la salud y actualmente la movilidad, siendo este último una violación directa a la libertad de tránsito. Se dice que esta medida pretende reducir los contaminantes en el Estado. Sin embargo, esta problemática es existente desde que el gobernador era candidato y nunca estableció un principio para actuar en su disminución. Así que resulta alarmante que hoy en día pretenda trabajar en un problema que nunca fue sustentado en un plan de trabajo o en los mismos principios que le rige durante su mandato. No estamos en contra de la reducción de los contaminantes, pero sí en medidas que disminuyan la calidad de vida de los ciudadanos. Para crear cambios no debemos recargarnos en la economía del pueblo y mucho menos violentar sus derechos, siendo este un asunto que compete directamente a la actual administración jalisciense. Por ello, exhortamos a nuestra administración a concientizar sobre sus actos y cómo percuten estos en derechos que están sobre sus facultades. Agradezco la oportunidad de participar en esta rueda de prensa y expresar la preocupación de la población que nos ha conferido la responsabilidad de velar por sus derechos y su seguridad. Gracias. Y si nos los permiten, les pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, diputados, diputadas. ¿Nos puede hablar un poco de este tema? Es importante, ya aquí en la Ciudad de México, los que vivimos aquí en la zona metropolitana, tuvimos una experiencia similar. Y si no mal recuerdo, fue con Miguel Ángel Mancera cuando entró él como jefe de gobierno. Hubo un pase similar, sin embargo, por todas las controversias que hubo, los amparos como el que usted está presentando, finalmente incluso hubo una resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, si no mal recuerdo, se desechó. ¿Esperan que este sea el tema que suceda con esta cuestión que está proponiendo el gobernador Alfaro? Y la segunda, si nos puede mencionar si dentro del plan que tienen ustedes para sus relevos en algún caso en la Cámara Baja, tienen planeado el revivir la Comisión de Asuntos Metropolitanos, porque finalmente se estaba contemplando hace muchos años el que las zonas metropolitanas de Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otras se incluyeran dentro de una serie de macroestados. En el caso de Ciudad de México se contemplaba que la Ciudad de México absorbía a los municipios conurbados. Si es que se mantiene todavía esta idea. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, pues pareciera que nadie aprende en cabeza ajena, ¿verdad? Y el gobernador ha implementado esta medida violatoria de derechos humanos y bueno, esperemos que se tenga reversa, porque no se puede sostener algo que es de esencia ilegal. Por supuesto que nosotros estaríamos avanzando en ese tema. Quiero comentar también que este tipo de impuestos tiene una característica regresiva, representa una mayor carga para los individuos de bajos niveles de ingresos. Es decir, no está haciendo nada, como bien lo dijo mi compañera diputada Katia, por resolver el problema, sino solamente tiene una visión recaudatoria, una visión corta y medidas que como siempre recaen en el ciudadano común. Sobre el tema de asuntos metropolitanos, no hemos revisado el tema, sin embargo, la desaparición de algunas comisiones obedeció a asuntos de austeridad, pero los asuntos previstos en dichas comisiones no desaparecieron, se incluyeron en otras que por la carga de trabajo podían absorber más temas. Sin embargo, lo vamos a revisar con mucho gusto. Quiero hacer otro comentario, si me permiten. El acuerdo por el que se emite el programa de verificación vehicular obligatoria en el Estado de Jalisco es una medida irresponsable que viola el derecho fundamental de libre tránsito y pone a Jalisco en una situación vulnerable, cuyos efectos económicos y sociales se verán cristalizados en el corto plazo y a mediano plazo. Todo lo contrario a
al pase turístico de la Ciudad de México, en el que lo que se hace es incentivar el turismo porque se exenta del hoy no circula. En Jalisco desde 2018 nos encontramos con un gobierno estatal incapaz de gestionar por el bien común, cuando solo este señor vulnera los derechos humanos esenciales como la libertad de expresión, la libre manifestación y, como en este caso, la libertad de tránsito. Sería todo, no tenemos más Gracias. preguntas registradas. Les agradecemos mucho a los diputados y a las diputadas que nos acompañaron. Muy buenas tardes. Gracias, Manuel, gracias, Marta.